Hola a todos, muchas gracias por la invitación para participar en este grupo de sesiones dedicadas a esclerosis múltiple y en esta oportunidad vamos a platicar un poquito sobre la investigación que existe, sobre todo la investigación clínica en este sentido para esta enfermedad. Entonces, espero que sea de utilidad la información que vamos a ver. Ok, entonces, hablando un poco de qué se trata la investigación clínica, la realidad es que debemos de dejar de pensarla como algo que sucede exclusivamente en un laboratorio, ¿no? Con animales o con cosas así. Existen diferentes tipos de investigación porque realmente se define como una actividad que sucede para obtener una serie de nuevos conocimientos o bien ampliarlos o entender para qué se pueden aplicar para solucionar nuevos problemas o interrogantes que suceden de carácter científico, aunque en realidad esto abarca diferentes líneas, incluso de investigación social, etcétera. Esta investigación científica en general es el nombre que se le da a todo el proceso que sucede, que es bastante complicado, en el cual tenemos que aplicar un riguroso método científico para poder contestar de la forma más ética y de la forma más veraz posible una pregunta que sucede y que alguien de pronto se establece. En este caso puede ser el preguntarnos desde qué es la esclerosis múltiple hasta cómo tratarla y cómo medir si a los pacientes les está yendo bien o no. Evidentemente, con una intención tal vez más futurista, pues también estaríamos hablando de si se puede o no se puede curar. Entonces, la investigación realmente tiene mucha utilidad y es parte de lo que hacemos todos los días y no necesariamente verla como algo muy lejano, sino como algo en lo que todos participamos de una u otra manera cada vez que da el registro incluso de cualquier dato que sea medible y que podamos hacer objetivo. Cómo incluso este tipo de investigación se ha visto probablemente sesgada incluso por quienes investigan qué cosas. Y a esto me refiero porque la esclerosis múltiple ha sido una enfermedad que característicamente se ha pensado que es mucho más común en poblaciones caucásicas. Y entonces de pronto sucedía que para los pacientes que somos de otra raza, ¿no? En la población latina, latinoamericana, incluso la población africana o afroamericana, no existían muchos protocolos en los cuales ellos estuvieran involucrados, no se les invitaba característicamente. Países como México, por ejemplo, es relativamente reciente que nos permitan participar en los estudios clínicos. Y eso también es importante porque incluso si hablamos de los medicamentos, no todas las personas responden igual por diferentes razones y algunas situaciones raciales sí tienen que ver porque genéticamente estamos diseñados tal vez de manera diferente, incluso en el sistema inmunológico, entonces se vuelve relevante. Las mujeres también hemos tenido una mayor representatividad en esta parte de investigación clínica más recientemente. Se han hecho ahora ya muchos más estudios para saber qué tanto se puede aportar, digamos, ¿no? Como parte de este proceso de investigación y de cómo se han obtenido resultados justamente a partir de todo esto, ¿no? Entonces, investigación clínica no solamente nos sirve en lo que mucha gente imagina. A veces hablamos de investigación y nos imaginamos a un laboratorio, nos imaginamos que hay animales involucrados, que hay investigación básica con reactivos, cosas así. Pero la investigación clínica también abarca la parte en la que podemos tener datos demográficos. Es decir, nos ayuda también a tener el orden de algunos datos que de pronto probablemente no tendríamos. Y entonces existen algunos procesos de investigación como los que se han hecho recientemente, por ejemplo, a través de la Federación Mundial de Esclerosis Múltiple, que nos han permitido obtener datos incluso para saber cuántas personas con esclerosis múltiple existen en el mundo y cómo esto ha ido aumentando. Y entonces ahora sabemos que la población con esta enfermedad ha ido aumentando. También sabemos que no solamente tiene que ver con que efectivamente haya más casos en relación a la población, sino este aumento nos ha hecho también investigar por qué sucede o por qué hay lugares donde es más frecuente que en otros. Entonces, esa es otra parte de la investigación que se sigue yendo a cabo. También nos permite saber
cómo diagnosticar la enfermedad. Y entonces sabemos que existen algunos criterios, los criterios de McDonald, que son los que nos permiten realizar el diagnóstico como tal de esclerosis múltiple. Pero un tipo de investigación probablemente también de tipo más social nos ayuda también para entender cuántos médicos neurólogos existen por cada 100,000 habitantes, cuántos aparatos de resonancia magnética, y entonces probablemente eso nos da datos de por qué en algunos lugares hay menos diagnóstico, probablemente no porque no exista la enfermedad, sino porque no tenemos las herramientas necesarias para poder hacer una correcta interpretación de todo esto. También nos ayuda para saber en qué países tenemos más actualización sobre esta enfermedad que en otros y cómo esto impacta la atención de cada uno de los pacientes y sus resultados o su evolución en largo plazo. Parte también de la investigación, ustedes saben ahora más recientemente, por ejemplo, con la pandemia de COVID, ha ido un poco hacia ese sentido. Cuando empezó la pandemia, por ejemplo, no sabíamos mucho del virus y no sabíamos cómo iba a impactar a los pacientes que tenían esta enfermedad, no solamente por el diagnóstico, sino también por el tipo de terapias. Los medicamentos modifican de alguna forma el sistema inmunológico, cada uno lo hace de manera diferente, pero entonces tuvimos que entender qué impacto podría tener el tratamiento con este nuevo virus, si aumentaría el riesgo de tener infección por COVID y probablemente incluso una complicación mucho mayor o no. Y entonces inició esta línea de investigación para saber qué pasaba con los pacientes con esclerosis múltiple y con su medicamento. Y a lo largo de estos años también hemos ido aprendiendo, de tal forma que al principio, por ejemplo, no sabíamos si los pacientes debían o no continuar con su tratamiento y conforme fue pasando el tiempo, los meses, aprendimos que sí, que los pacientes no deberían suspender su medicamento a pesar del tema de COVID, salvo algunas situaciones muy específicas cuando los pacientes tenían la infección. Entonces, los procesos de investigación nos ayudan sin duda a ir resolviendo todas estas preguntas que van surgiendo y no tienen que ser preguntas probablemente de mucho tiempo, sino cuando emergen situaciones específicas como esta, también la observación y el uso correcto del método científico nos van contestando de manera muy clara y muy precisa estas preguntas, ¿sí? Por otro lado, si nosotros nos ponemos a ver qué es lo que ha pasado con la investigación en esclerosis múltiple, nos damos cuenta de que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y se rige además sobre una serie de criterios bien interesantes. Es decir, la investigación está perfectamente regulada, ¿sí? No se permite, como yo decía, hacer un estudio clínico y de pronto lo puede hacer sin ninguna normatividad. En cada institución existen diferentes comités que regulan todo este tipo de procesos y de esa manera también nos permiten tener visibilidad y saber que cada protocolo que se está haciendo se sigue de acuerdo a una serie de situaciones y consideraciones no solamente clínicas, sino también éticas. De tal manera que existen registros internacionales de los protocolos de investigación que se están llevando a cabo. Y si nosotros entramos a esta página, que es la de Clinical Trials, vemos los estudios que se están llevando a cabo y existe para usar de diferentes líneas. Y cuando nosotros pensamos en esclerosis múltiple, hay al menos 2,392 estudios que están registrados. Esos específicamente para esta enfermedad, sin tal algunos que tengan algún otro título. Estos estudios clínicos incluyen principalmente los estudios que se llevan a cabo con moléculas, es decir, con medicamentos que se busca que regulen el sistema inmunológico para mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad, de tal manera que si vemos, es probablemente una de las líneas de investigación, al menos en neurología, que más ensayos clínicos tiene corriendo de manera reciente, algunos de ellos por instituciones y algunos de ellos también por la industria farmacéutica que se dedica a probar los medicamentos que van surgiendo para esta enfermedad. Si nosotros vemos el pipeline que existe, es decir, la lista en espera, digamos, de medicamentos para esclerosis múltiple, nos daremos cuenta de que existen una gran cantidad y eso honestamente es excepcional porque dentro de la medicina y dentro de la neurología probablemente hay pocas áreas en las cuales los pacientes se han visto tan beneficiados por el proceso de investigación, ya que tenemos medicamentos nuevos de cada año.
desde hace algún tiempo. Recientemente incluso han habido años como este, donde aquí en México se lanzaron 2 medicamentos diferentes para esclerosis múltiple. Eso pocas enfermedades lo pueden ver. Y eso sin duda representa una gran ventaja, no solamente para los pacientes, sino también para nosotros como médicos, que cada vez podemos tener diferentes formas de tratar a un mismo paciente. Pero esto es el resultado de muchos años de investigación, de una gran inversión en tiempo y en recursos para poder probar estos medicamentos. Si nosotros vemos, por ejemplo, tan solo una muy corta parte de la lista de medicamentos que están en espera, veremos que existen una gran cantidad de fármacos, algunos de ellos ya empezaron a dar resultados, algunos de ellos van muchos años, por ejemplo, le tenemos muchos años en investigación, intentando demostrar en qué se utilizaría mejor y algunos otros medicamentos que se siguen probando, ¿no? Recordemos que además la investigación tiene diferentes fases, desde la fase 1, que es donde se empiezan a probar la parte del metabolismo de los medicamentos. Mucho de esto se hace, por ejemplo, en animales, no se hace en seres humanos, hasta las partes de investigación todavía post venta de los medicamentos, donde todavía llevan un seguimiento. Y eso es muy importante que se lo hagamos saber a los pacientes, porque regularmente no estamos acostumbrados a saber que todo esto sigue todavía en estudio, todavía después de que el medicamento esté en venta, se siguen reportando. Y por otro lado, también es importante que los pacientes lo sepan porque ocasionalmente cuando los podemos invitar a participar en un estudio clínico, tienen esta falsa sensación de que se está experimentando con ellos, probablemente con muchos más riesgos que beneficios. Entonces, los pacientes sí deben entender que para este momento ya pasaron por una serie de filtros y que no llegaríamos a esas etapas si no se hubieran pasado la mayoría de ellas. Y que evidentemente existen una serie, como ya mencionábamos antes, de protocolos técnicos y de protocolos éticos que se siguen para asegurar el bienestar de los pacientes, en los cuales evidentemente se pondera su seguridad, pero también la eficacia de los medicamentos. Si nosotros viéramos en este tipo de revisiones bibliográficas, en este tipo de artículos científicos, nos daríamos cuenta que efectivamente los últimos 25 años han sido probablemente los más importantes en la evolución de los tratamientos para esclerosis múltiple. Muchos de nosotros recordaremos que todavía en los 90, a principios de los 90, no existía el tratamiento para esta enfermedad. Los pacientes no tenían un muy buen pronóstico, precisamente porque no había mucho que se supiera respecto a la enfermedad. Y eso es importante porque recordemos también que esta investigación no solamente nos permite tener nuevos medicamentos, sino también entender mejor a la enfermedad y qué es lo que pasa en cada uno de las personas que lo padecen. También hemos aprendido a través de esta investigación clínica los tipos de esclerosis múltiple que existen. Esa ha sido una investigación en la cual se han analizado diferentes poblaciones, grupos de pacientes, hemos ido entendiendo qué es lo que sucede con ellos, hemos ido viendo a lo largo de todo este tiempo su evolución y hemos aprendido cada vez más. Entonces, hemos tenido ya resultados de diferentes fases de investigación a partir incluso de los primeros medicamentos que iniciaron a fines de los 90 a comercializarse. Y se han publicado incluso los estudios de seguimiento de estos pacientes ya después de más de 20 años y hemos ido cada vez teniendo mayor información, de tal manera que hemos aprendido mucho precisamente por estos protocolos. Otra parte de la investigación clínica de por qué es útil, ya hablamos de que nos sirve para establecer datos, información de la enfermedad, para entender qué pasa con ella, para saber respecto a las moléculas cómo funcionan y obtener nuevos tratamientos, pero hay otra línea que también es importante considerar en este tipo de investigación y es el asunto de los biomarcadores. Los biomarcadores, por definición, son, por ponerlo en términos muy simples, sustancias que podemos medir y que tienen una traducción. Existen biomarcadores, por ejemplo, que nos ayudan para hablar del pronóstico, del diagnóstico, del seguimiento, de cómo les está yendo a los pacientes.
En el tema de esclerosis múltiple hay biomarcadores, por ejemplo, el más importante es la resonancia magnética, pero también existen algunas sustancias que podemos medir en suero, que podemos medir en líquido en líquido cefalorraquídeo e incluso a nivel genético y que nos ayudan mucho para saber la evolución de cada una de las personas que padecen esta enfermedad. Y el proceso es tan largo como más de 20 años para que podamos identificar que un biomarcador es realmente útil desde su descubrimiento hasta que se verifica que es lo suficientemente útil, la validación clínica de este estudio, y para esto se requieren un montón de estudios de análisis, de ensayos para poderlo hacer, y después se requiere esta validación no en un solo centro, sino en diferentes poblaciones, incluso con algunos ensayos in vitro, y posteriormente el poderlo implementar de manera clínica y saber que realmente ha sido útil y que nos ha dado la información para la cual fue diseñada. Entonces, como verán, estos procesos de investigación también son muy largos, pero ahora tenemos más. Muchos hemos escuchado hablar, por ejemplo, de las bandas oligoclonales. Esas bandas se consideran un biomarcador de riesgo para padecer la enfermedad o incluso de evolución. Algunas otras cosas más recientes como los neurofilamentos en líquido cefalorraquídeo, más recientemente en suero. Algunos estudios que se pueden hacer a nivel genético que nos dicen incluso si los pacientes van o no a responder a algunas terapias modificadoras de la enfermedad, también se consideran biomarcadores y son de muchísima utilidad. Entonces, como veremos, la línea de investigación es muy amplia. Otros, otros datos que nos puede arrojar la investigación clínica, por ejemplo, son algunas endpoints o algunos objetivos clínicos que se han visto. Se ha investigado también cómo algunas pruebas nos pueden servir para saber si a un paciente le está yendo bien con la enfermedad o no. Es decir, intentar medir la evolución de la enfermedad con la mayor cantidad de información posible, no solo con la resonancia, sino también con con algunas herramientas que incluso pueden ser menos invasivas, que pueden ser más fáciles de hacer y que nos pueden dar mucha información. Entonces, se ha visto que existen algunos elementos, por ejemplo, esto como la prueba de los 25 pies, la prueba de los 9 hoyos, algunas herramientas test de dígito símbolo, así se traduciría, problemas visuales también que nos pueden dar algo de información para saber si el paciente está yendo bien o mal con la enfermedad, de tal manera que tenemos información más constante y no solamente cada vez que hagamos una resonancia magnética. Entonces, esto también ha sido un motivo de investigación muy importante, el saber la sensibilidad y la especificidad que pueden tener estas pruebas cuando las queremos implementar en la práctica clínica. Realmente, como ven, la investigación clínica tiene una línea, digamos, bastante amplia y una utilidad bastante extensa. Y en el futuro todavía se están validando algunas de ellas. Parte de poner esta imagen es porque precisamente esta investigación clínica se ve fortalecida cuando se realiza de manera conjunta, no solamente en un centro, sino se empiezan a validar los datos que que se van rescatando y que se van obteniendo en diferentes poblaciones, en diferentes centros. Eso nos ayuda para saber que la información que estamos obteniendo es real y que no está sesgada por ser solamente un tipo de población. Se han establecido nuevas líneas de investigación cada vez donde, por ejemplo, se intenta ver la utilidad del colesterol como un biomarcador también, por ejemplo, de progresión de la enfermedad. Algunos otros estudios clínicos, como por ejemplo los potenciales evocados, ver cuando se hacen al momento del diagnóstico y luego cierto tiempo, si nos permitirían medir al paciente le está yendo bien, que se o incluso si llegaran a mejorar, probablemente poder hablar incluso de remielinización, algunos otros marcadores a un nivel más molecular, a nivel proteómico. Y como vemos, esta evolución ha sido bien importante desde los años 90 que empezaron las primeras terapias modificadoras de la enfermedad, hasta algunos autores incluso que hablan de que probablemente en algún momento podamos llegar a pensar en que existe una cura para esclerosis múltiple. De tal manera que la investigación clínica es una relevancia
bastante notable y gracias a ella es que hemos ido poco a poco contestando las preguntas que hemos tenido desde saber qué es la esclerosis múltiple, cómo se manifiesta, cómo se diagnostica, cómo se debe tratar y qué es lo que debemos esperar de los pacientes. Cada vez tenemos más información, cada vez tenemos más recursos y la idea es que justamente esta investigación se vaya ampliando, no solamente en cuanto a líneas de investigación, sino también a cada vez involucrarlo más. Lo más posible, no solamente a los médicos, sino también a los pacientes. Dejar de pensar en investigación como algo etéreo, como algo lejano, y entender que la investigación la hacemos cada uno de nosotros todos los días cuando planteamos una pregunta y podemos establecer una manera de llegar a una respuesta para ella. Entonces, esto es algo muy general. La verdad es que hablar de investigación en esclerosis múltiple es muy vasto. Existen muchísimos estudios clínicos actuales que están corriendo y muchas formas de investigar. La idea es justamente que entendamos eso, que todos podemos formar parte de diferentes protocolos de investigación de diferentes maneras y que bueno, es con lo que tenemos que mantenernos vigentes. Entonces, espero que haya sido de alguna utilidad esta información y nuevamente agradezco mucho su atención y la posibilidad de participar en estos foros tan importantes para difundir este tipo de datos en general, sobre todo cuando se trata de una enfermedad como la esclerosis múltiple, de la que seguimos aprendiendo mucho todos los días. Muchas gracias.